Hola amigos de Sembrar Valores, hola amigos de Orbe 21, hola Nina. Hola Piqui, ¿cómo estás? Hola amiga. Mili, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos con todos ustedes. Pasados por agua. Ay, seguimos. No para. Seguimos no para. con esta agua de arriba y agua de abajo, porque por todos lados agua. Ay, qué decirles, pero acá estamos en este refugio que es nuestro living, alegres y felices de encontrarnos con ustedes y que estén aquí, porque ustedes saben, lo que ocurre aquí ocurre allí en sus casas, porque vamos en vivo y en directo. Así que pueden hacerse presentes aquí a través de mensajes de voz o de texto a ese número que están viendo en este momento de Buenos Aires, 5577-8303. Mili, ¿qué tenemos hoy? Un poquito les adelantamos. Hoy vamos a tener un tema que la verdad que nos preocupa muchísimo. Ay, y nos borra la sonrisa. Sí. El tema de hoy es radicalmente. Así de radical. Radicalmente, Sí. así como hablamos la semana pasada de la tasa de natalidad, bueno, nos preocupa también este índice cada vez más alto que es el de suicidios, ¿sí? Y sobre todo en las poblaciones más jóvenes, ¿sí? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, a través de Zoom con Laura Oyarzún, que entre un montón de otras cosas coordina la mesa intersectorial para el abordaje de la temática de suicidio en Comodoro Rivadavia, Radatili. Justamente de esto, ¿no? Cómo acompañamos a las familias, cómo orientamos a la familia en la prevención, en la posvención, es un tema muy delicado que obviamente cuanto menos lo hablamos, más tabú es, Sí, y más hay que estragos, hablarlo. más Sí, estragos sobre todo hay. que Claro. se triplicó, ¿no? O sea, las cifras, la verdad que son alarmantes, así que es importante ponerlo sobre la mesa. También tenemos al doctor Ángel Gargiulo, médico psiquiatra, director del Centro Integral de Salud Mental, CISMA, especialista en suicidio adolescente y, bueno, muy activo en sus podcasts. No todo es culpa de tu madre, se llama, para que lo sigan. Eso es poner luz, ¿no? Hablando Sí. sobre los temas difíciles y hasta oscuros, porque la verdad es esa, es ponerles luz, ponerlo sobre la mesa. Y Por trabajar eso, en prevención, ¿no? Animarnos a eso. foco en prevención, Saber lidiar. foco en estar alertas y si ocurrió, ¿qué hacemos para hacer nuevo eso que nos ocurrió y nos traspasó, ¿no? Vamos a tener también un testimonio, ¿no? Muy fuerte. Vamos ahora a hoy. escucharlo, ¿sí? Dale. Quédense con nosotros, esto es Sembrar Valores en Familia. Vamos. Mi nombre es Grace, soy la mamá de Den, una luchadora por su salud mental y por la salud mental de todo aquel que hoy sigue luchando. Den se suicidó el 24 de abril del 2023. Es el día de hoy que cada mañana espero su mensajito de «Hola, ma», o su aliento de «Voy a salir adelante». Pero no pudo con una grave depresión, a pesar de haber puesto todo de sí. Den fue y será un ser de luz, hermosamente vulnerable, con una sonrisa que era espejo de su alma, solidaria y con ganas de vivir una vida plena. Lo más importante de mi vida fue y será el orgullo de ser su mamá. Y en su honor quiero compartirles lo que para mí es el mayor tesoro que tendré por siempre. La carta que me dejó escrita de puño y letra, transmitiendo con claridad su don de un ser humano íntegro, que pensó y pidió por los demás hasta el último segundo de su vida. Soy su voz, tu legado, para cumplir con su pedido, concientizar sobre la salud mental y la prevención del suicidio. Esta es la carta. Mamá, necesito que sigas adelante. El mundo te necesita. Sos la mejor persona que conocí. Lucha por la salud mental y un mundo mejor. Yo estoy muy cansada. No le encuentro sentido a la vida y necesito descansar. Si podés velarme para que el amor de mis amigos me llegue y tirar mis cenizas al mar, si es posible con papá y el tío. Por favor, no te caigas. Siempre voy a estar con vos. Necesito partir. Te amo siempre. Venís.
Ay, me cuestan las palabras. Qué fuerte. Fuertísimo, ¿no? Sí. Tremendo. Pero bueno, tenemos creo que es un tema que nos deja así, como sin aire, ¿no? Como respiremos. Pero estamos aquí con Ángel Gargiulo. Gracias, doctor, por hacerse presente. ¿Lo dije bien? ¿Es así? Porque la G es J, es Gargiulo. Es tramposo, es Gargiulo. Gargiulo, ahí vamos. Gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias por invitarme. De verdad, yo tengo el honor de conocerlo al doctor porque da muchas charlas. O sea, creo que su vida entera es este tema, ¿no? Da mucha charla. La verdad que colegios. sí, bueno, es un tema súper importante y también... paradójicamente es un tema que me apasiona. O sea, hay gente que no sé si le guste o le sea fácil hablar de estos temas. Para mí nunca es fácil, pero la verdad que bueno, llevamos en el equipo en el que dirijo y trabajo, llevamos muchos años, digámosle, estudiando y trabajando con esta población. Entonces para nosotros es un tema súper apasionante, no por la gravedad, claro. Sino también, y por ahí ya les digo ya el mensaje que va a transmitir, sí, sino por la esperanza, porque la verdad que Eso. tenemos pacientes que están en situaciones extremas y por suerte la gran mayoría responde muy bien a los tratamientos que tienen evidencia científica. Entonces hoy en día digamos que está la tecnología para ayudar a estas personas. Claro. Antes no me refiero a hace 200 años, hace 30, muy poco, eso, 30, 40 años, eso la verdad que no había mucho que hacer o las ayudas eran muy difíciles o no eran muy efectivas. Pero en los últimos años se han desarrollado varios tratamientos, no uno solo, sino varios, que la verdad que funcionan, que salvan vidas. Entonces es súper apasionante, interesante, muy fuerte también por momentos. Los de mi equipo van a decir toda la verdad. O sea, es difícil, claro, son pacientes a veces difíciles, pero la verdad es que la gente puede estar mucho mejor, que por suerte la psicología, la psiquiatría, la salud mental ha avanzado muchísimo, entonces hay mucha esperanza. Me encanta. Qué importante debe ser también porque bueno, es muy esperanzador saber que está esta ayuda, ¿no? Pero el llegar a pedir esa ayuda, ¿no? Llegar a tiempo también, que muchas veces es un tema que cuesta aceptar, cuesta entender la diferencia, por ejemplo, hoy por hoy, que se ve muchísimo todo el tema de las autolesiones, qué diferencia hay entre eso y un intento de suicidio, por ejemplo, ¿no? No sé, hay un montón de aristas, me parece que no se entienden mucho las diferencias, ¿no? Claro. Bueno, es un tema, como te digo, complejo, pero para responderte, las autolesiones pueden tener muchas causas. Lo que sabemos es que las personas que se autolesionan en el transcurso de un año hacen un intento de suicidio, estadísticamente hablando. Entonces, las autolesiones hay que tomarlas muy en serio. Es un llamado de atención, en definitiva. Eso es muy importante, que no hay que... A ver, algunas pueden ser un llamado de atención, claro. Otras, y la gran mayoría probablemente son respondientes, o sea, que son una búsqueda de regulación emocional. A veces es la forma que gente que está sufriendo mucho encuentra para calmar sus emociones. Después eso puede tener un efecto en el contexto y que a los padres les llama atención y antes no le prestaban atención y ahora le prestan atención. Se mezclan a veces esos componentes. Lo cierto es que esa persona está sufriendo mucho, no hay que subestimar esas conductas, hay que tomarlas muy en serio y esas conductas tienen que frenar lo antes posible, claro. Aunque sean chiquitas, aunque sea un rasguño, ¿sí? Y entonces es un camino, o sea, la ideación suicida no es una cosa, también para que la gente sepa, no es una cosa que pasa un día para el otro y de repente no sabías qué pasó y ocurrió esto. No, es una historia de aprendizaje que se va haciendo cada vez más sólida y esa historia de aprendizaje por suerte se puede cambiar si lo tratas en tiempo y forma. Y a veces esa historia de aprendizaje empieza con un malestar que se transforma en una conducta para regular ese malestar, esa conducta se hace un hábito y es un mal hábito, o sea, es una forma inefectiva, no hay que juzgarlas tampoco, o sea, es algo que simplemente es inefectivo para regular emociones. Entonces, ¿por qué es inefectivo? Porque cada vez necesitas hacerlo más fuerte, como pasa, claro. Por ejemplo, con el alcohol, uno se acostumbra al alcohol, claro. Y de hecho para muchos chicos es hasta una adicción lastimarse, que eso es como difícil de entender, te dicen, no, pero a mí me gusta hacerlo, yo no quiero dejar de hacerlo, y si uno no está como preparado, es como muy difícil de entender, como que no te gusta dejar de hacerlo, pero porque se les hace como una especie de adicción, y larga historia, porque no hace falta entrar como en los detalles de cómo es una adicción, pero cuestión que tiene que frenar, y es un mal hábito, ¿sí?
Cuando dice historia de aprendizaje, ¿a qué se refiere bien? Porque veo que es como estelar, como que es algo que aprenden, que es un automatismo en el que esa persona cae. Exactamente, es una muy buena palabra decir automatismo. O sea, sabemos que desde la perspectiva, por lo menos que yo estudio, los aprendizajes dependen de distintas variables. Entonces, una muy importante es el modelado. Y uno hace lo que ve o lo que aprende. Entonces a los chicos no se les ocurre de la nada lastimarse, se les ocurre porque lo ven en redes sociales. Claro. Les sorprendería ver cómo se modela las autolesiones en redes sociales. Lo aprenden de novelas para adolescentes. Hoy en día hay como todo un marketing alrededor del drama. Y hay como toda una especie de romanticismo alrededor de las autolesiones, de la muerte, del malestar. Hay mucha gente que hace negocios, hay artistas que montan todo su sistema de marketing alrededor del malestar. Es difícil que alguien cante de lo bien que se siente. En general todo el mundo canta por desamor. Claro. Entonces, bueno, todo eso modela un estilo. Y después también... eso es muy importante saber que si en la familia hay antecedentes de autolesiones o de suicidio, eso aumenta las probabilidades de que ocurra en el resto de la familia. Entonces estamos todos interconectados y lo que hacemos influye en todos. Y después también a veces el estilo parental es muy importante. Entonces si en casa nos enseñan qué son las emociones, cómo regularlas, que está bien sentirlas y que hay que saber transitarlas, bueno, eso es como súper sano. Ahora, si en casa ese aprendizaje no está, uno termina como aprendiendo que recién me prestan atención cuando estoy mal o cuando estoy en situaciones extremas. Y eso es automático, no es que los padres dicen, yo soy re guacho y recién cuando se sienta mal le presto atención, y los chicos tampoco es que dicen o piensan, bueno, voy a hacer esto para llamar la atención. Termina siendo una consecuencia. Entonces, si en casa, en el colegio, en el barrio, en el club, estamos como más atentos a cuando los chicos se portan, digamos, mal y pronto bien, que cuando se portan mal, hay toda una historia de aprendizaje como más sana, digamos. Claro, más positiva. Ahora, si recién le prestamos atención o nos alertamos cuando hay problemas, bueno, eso es parte de esa historia de aprendizaje que está como invertida. Entonces, uno tiene que revertir toda esa situación con la educación o con el tratamiento o con lo que sea. Entonces, el mensaje por ahí es como que esto no sale de un repollo, sale de toda una historia que siempre, ojalá, cuando uno llega a tratamiento, ojalá tengamos tiempo de revertirla. En general hay tiempo y en general los tratamientos funcionan, pero puede ocurrir que esa historia sea tan fuerte o tan grabada en ese cerebrito que sea mucho más difícil de revertir. Doctor, ¿y por qué uno mira las estadísticas y pareciera que es mucho más frecuente en mujeres que en niñas, que adolescentes, que en varones? Me haces meterme en un tema muy, muy complicado. Porque es bastante... la cifra era como bastante más elevada. A mí me llamó la atención. Mira, justo para esta charla estaba repasando todas las recomendaciones que se suelen dar para hablar de estos temas. Y una de las recomendaciones es... no seguir tanto las estadísticas. O sea, a mí me sirven las estadísticas como especialista y para pensar los tratamientos y todo, pero las estadísticas a veces para las personas que no son especialistas son difíciles de interpretar. Claro. Sí, lo que sabemos es que esto pasa tanto en hombres como en mujeres, que en cualquiera de los dos es peligroso y hay que tomarlos muy en serio. Por ahí, a ver, los chicos, si querés, la respuesta sería que por el motivo que sea, que siempre estaremos especulando de por qué unos hacen una cosa y otros hacen otra, son diferentes. O sea, los chicos suelen expresar su malestar de una manera, las mujeres, las chicas de otra. Claro. Hay factores biológicos, culturales, sociales, etcétera. Cuestión que a fines prácticos da un poco igual. O sea, tenés que saber regularlo. Si querés, con lo que yo sí me quedaría es que me parece que culturalmente está más aceptado que las mujeres pidan ayuda a que los hombres pidan ayuda. Entonces a veces los chicos terminan consultando más tarde. Claro, más avanzado. Y entonces la parte de la discusión es que a las mujeres les pasa más o consultan antes. Claro. Y está mejor, no está mal visto a que un chico consulte o que culturalmente esté más fácil o más aceptado. Y probablemente haya como algunas cuestiones biológicas en el medio. Al fin y al cabo, a todos hay que prestarles atención y siempre son conductas que hay que tratar de evitar en unos y en otros. Hablando de prestar atención, ¿qué otros síntomas o qué otros signos
tendrían que levantar el alerta. Las autolesiones, hablamos antes, serían uno, podrían ser uno, ¿no? Pero ¿a qué otras cosas tendríamos como que estar atentos? Si vemos que un hijo, un sobrino, un allegado, hay como un cambio, percibimos como un cambio de conductas, un cambio en el estado de ánimo. Claro. ¿Qué otras cosas? Hay una memotecnia, que espero decírselas bien, espero haberme aprendido bien, que es Pedra, ¿sí? Entonces, porque a veces es difícil pedirles a ustedes que sean psiquiatras o psicólogos, pero está bueno que ante la duda pregunten. Claro. Si ustedes ven que un cambio en la conducta, un cambio en el patrón de funcionamiento habitual, lo ven que está triste y que no sale de ese estado, o que a veces hasta ha manifestado de manera indirecta o indirecta su malestar o ideas de este estilo, pregunten abiertamente. Entonces esa es la P de Pedra. Pregunten abiertamente, no tengan miedo en inducir esos pensamientos. A veces uno de los miedos o uno de los mitos es: si yo pregunto le voy a dar la idea. Sí, le doy la idea. Hay mucho de eso, de que si está bueno hablar o no, porque al final le estoy encendiendo una llama que no tengo ganas. Lo peor que te puede pasar es quedarte con miedo y con duda. O sea, que vos no sepas qué pasa por esa cabecita o esa cabezota, puede ser también de un adulto, por supuesto. Entonces la P de Pedra es preguntar abiertamente. El otro día me consultaba una familia por la hija que había manifestado estas ideas a una compañerita. Entonces eso activó a toda la familia y ¿le decimos o no le decimos? Siéntenla y le preguntan abiertamente: vos el otro día dijiste esto, ¿eso es verdad? ¿Estás pensando en eso? ¿Tenés un plan? ¿Pensaste en hacerte daño de alguna manera? Y la E es escuchar atentamente, sin juzgar, sin decir nada. Ahí está el desafío. Claro, porque es todo un desafío callarse la boca. O sea, ¿por qué? Porque te genera un montón de emociones. Que venga un ser querido y te diga que tiene todo ese malestar adentro, uno te quiere como un bombero bajarle, tirarle un balde de agua en la cabeza y que esto se apague y no venga nunca más. Pero es muy importante escuchar atentamente para entender bien las razones de esa persona. O sea, qué le está pasando como para que lo lleve o la lleve a esa situación. Y mientras más uno escuche, más información vas a tener, entonces más vas a saber cómo proceder. Además, por ahí, perdón, pero puede pasar que pareciera algo gravísimo y cuando escuchás y empezás a preguntar y empezás a indagar un poco, resultó que por ahí no era tan grave todo lo que, ¿no? Total. A veces minimiza también el conversar. O a veces también, que es algo muy importante, esa persona de repente se da cuenta de la preocupación y el malestar que generó, porque eso a veces se oculta. Como no, mejor no hablemos, mejor que esté todo bien. Y está bueno mostrar el malestar que me genera verte así, el miedo que me generó verte así. Entonces quiero saber si te vas a hacer daño. Entonces muchas veces la respuesta es natural, te prometo que no voy a hacer nada. Entonces tenés derecho a quedarte tranquilo si es convincente esa persona y si estamos poniendo los medios para que esto no avance. Pero es fundamental enterarte. Si vos no te enterás, como padre, como amigo, como esposo, como esposa, no sabes qué pasa y estás con miedo y el miedo hace que uno sea inefectivo. Entonces hay una psicóloga norteamericana que es una de las grandes estudiosas de este tema, que dice que la habilidad se llama entrar donde los ángeles temen entrar. O sea, es casi hasta las puertas del infierno. Que quiero saber exactamente qué estás pensando, cómo, cuándo, dónde. Y bueno, me dará el miedo que me tenga que dar, pero yo quiero saber. Después, por supuesto, de la Pedra, la memotecnia, la siguiente es la D, que es disuadir. Entonces uno tiene que decir claramente que eso no es una opción. Y quizás es uno de los mensajes más importantes que tenía pensado darles, es que nadie te asegura que vos vas a estar bien si te morís. Nadie. Absolutamente nadie, ninguna religión, ninguna filosofía te puede asegurar que va a ser de tu vida del otro lado. Si es que hay otro lado, si no hay otro lado, si cielo, infierno, purgatorio, encarnación, reencarnación, lo que sea, nadie te lo asegura. Lo que yo te puedo asegurar de este lado del mostrador es que hay tratamientos que funcionan muy bien, siempre y cuando sigas a la evidencia científica y estés con un terapeuta suficientemente entrenado para estas cosas. O sea, de sacarle tentación al otro lado, una cosa así, a la muerte. Porque, a ver, desde una perspectiva técnica, o sea, todos los estudiosos, los académicos del suicidio, dicen, o sea, una de las conclusiones en la que llegan es que, a ver, solo los seres humanos se suicidan o piensan en hacerlo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos pensamiento. ¿Por qué? Porque suponemos que en el futuro vamos a estar mejor o se van a solucionar ciertos problemas. O sea, en general la conducta suicida cumple esos roles. Regulación emocional, o sea, estar mejor, sacarme un malestar,
o solucionar un problema que no estoy pudiendo solucionar, o sea, como una especie de salida. Y en realidad yo no sé si voy a salir o si me voy a regular, pero mi mente me hace creer que eso es así. Entonces, porque yo tengo mente, porque tengo imaginación y me puedo imaginar que no voy a estar sufriendo, es que este tipo de conductas se sostienen en el tiempo. Claro. Entonces, yo quiero remover eso, porque eso es una hipótesis, no es un hecho. Entonces estoy suponiendo que voy a estar mejor, y la verdad es que es una apuesta. Yo no sé si voy a estar mejor. Entonces por eso es muy importante disuadirlos de que es una apuesta muy fuerte la que estás haciendo. Ahora, de este lado del mostrador, por suerte hay tratamientos efectivos. Y además, si yo estudié bien, escuché bien a esa persona, voy a entender bien cuál es el problema y voy a entender bien cuál es la solución. Tengo que haber hecho como ese caminito. Claro. ¿Sí? Pero es muy importante como no ser tibios en eso. O sea, no es una opción. Punto. Y claro, y nadie te asegura, lamentablemente, o sea, y siempre escuchamos estos casos, pero yo no sé si vas a estar en paz, no sé si vas a descansar en paz. Claro. Lo que suelen decir ante ese tipo de situaciones es, bueno, pero ahora estoy pasando muy mal, mi vida es un infierno, no te lo niego, o sea, tampoco te decir, no, la vida es bárbara, vamos para adelante. No, yo lo que te propongo es un tratamiento que puede funcionar y que en la gran mayoría de los casos funciona muy bien, y sobre todo si me haces caso, porque hay gente que después no te hace caso. Claro. Pero el tratamiento funciona, vos tenés que mantenerte en el tratamiento y hacerme caso. ¿Sí? Y después el siguiente punto... R y la, claro, la R, ahí vamos. La vamos R es referir. Referir es que, o sea, llevarlo al tratamiento adecuado, o sea, referir a hacer tratamiento, o sea, a esa persona que nos anima a consultar, animarlo a consultar. También porque es muy difícil manejar esto si no sos un especialista. Claro. Y es muy estresante. Y además es hasta peligroso para el paciente, como que esto lo hable con las personas con las que no lo tiene que hablar, genera mucho estrés en el entorno. Y confunde más. Confunde, y sobre todo en adultos también pasa, pero en adolescentes pasa un montón, que los desprestigia socialmente, que están a veces como muy movilizados a contar esto, los compañeritos, las compañeritas, los tutores, le prestan atención. Al corto plazo es como re interesante, es como hay como todo un morbo alrededor de qué está pasando con este chico, pero después vos no querés que ese chico vaya a jugar con tu hijo a tu casa. O sea, claro, entonces te desprestigia socialmente, eso se lo explicamos a los chicos, vos no lo digas más, y cuando llegue al colegio no digas que no, estuve haciendo un tratamiento, tuve un tema médico, estoy haciendo un tratamiento, eso hablalo específicamente con quién lo tenés que hablar. Claro. Entonces, y para el que lo escucha es emocionalmente muy movilizante, entonces es muy difícil de manejar y eso te agobia. Entonces trata de referirlo a los tratamientos y a los profesionales adecuados. Y la A es acompañar, asegúrate de que saque el turno, de que vaya al lugar y sortea los obstáculos, porque mucha gente, si está como con mucha tristeza, mucha desesperanza, eso hace que la mente esté más rígida, que uno piense como que no hay opción, que no hay salida, y entonces no me dan ganas de consultar, simplemente pienso que no va a pasar nada, y más aún si hicieron tratamientos previos que fueron inefectivos, entonces su sensación de desesperanza es mayor porque ya hicieron tratamiento y no funcionó. Claro. Entonces por eso también hay que acompañarlos hasta que logren llegar al lugar adecuado. Doctor, pero hay, por ejemplo, uno escucha también bastante que muchas veces los padres niegan o les cuesta ver, ¿no?, lo que por ahí algunas situaciones de sus hijos, y los hijos lo manifiestan también justamente en la institución educativa a la que asisten. Claro. Entonces, ¿qué recomendación se le puede dar a una institución donde ven negación de parte de los padres y ven ese riesgo en ese niño o en ese adolescente? Todo esto que me plantean siempre es difícil, ¿no? Y es como muy fácil desde acá decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces si alguien de una institución educativa lo está escuchando, yo sé que a veces los padres son difíciles y entonces pero bueno, nuestra propuesta siempre es que sean muy descriptivos con los padres, porque descriptivo es qué pasó exactamente, cuándo, dónde, como si yo lo estuviese filmando al chico. Claro, objetivos, exactamente, hechos. que no digan... no interpretaciones. Exactamente, no tenés una hija medio histérica que siempre... No, ya empezamos mal. Claro. Es el otro día fulana le dijo a una compañerita que iba a hacer exactamente esto, y esto es la 5ª vez que pasa, y después es expresar exactamente lo que sentís. Esto a nosotros, los profesores, nos preocupa mucho. Y después pedí claramente, porque a veces uno puede ser como ante el miedo medio pasivo, como, bueno, vean,
vean qué está pasando, consulten a un profesional. Concretos, claro. Entonces, eso es describir, expresar, sé asertivo, sé bien claro en lo que querés. Después trata de reforzar qué beneficios van a tener ellos. Nos vamos a quedar todos tranquilos si le evalúan y te dicen que está bien, y si no, vamos a estar tranquilos de que está haciendo un tratamiento. Y después otra cosa es mantener tu posición. Mantener tu posición es hacer disco rayado. Y uno tiene que tener consecuencias de esto. Y hay consecuencias legales. Hay una cosa que se llama negligencia, que uno puede aclararle a la familia que uno tiene una obligación legal. Esto cuando ya no van por las buenas, lamentablemente hay que ir por las malas. Claro. Y a todos nos encanta ir por las buenas. Obviamente que las buenas son mucho mejores. Es mejor como toda esta educación positiva y hablar siempre en positivo y en los beneficios que uno va a tener de consultar a tiempo. Pero hay situaciones que son muy difíciles de aceptar, hay historias de aprendizaje que son difíciles de revertir, entonces lamentablemente uno a veces tiene que ponerse firme e incluso legalmente. Claro, firme. hay cuestiones que no pueden esperar. Doctor, nos tenemos que ir a un Zoom un momento, ahora igual vamos a volver. Me queda una pregunta. Ahora volvemos, seguimos, porque es muy interesante, pero vamos un momento al Zoom. Es muy importante lo que acabamos de escuchar porque la familia tiene un rol fundamental tanto en la prevención como en la posvención. Y para esto le invitamos a Laura Oyarzún. ¿Estás ahí, Laura? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Laura es, entre un montón de cosas, es miembro del Comité Intersectorial del Análisis de la mortalidad por suicidio. Ella está en Chubut. Y en el sur lamentablemente hay cifras realmente alarmantes. Y justo acaban de abordar este tema, ¿no? La familia, tiene que haber ahí una conexión entre la escuela, que por ahí, en este caso puntual de los suicidios adolescentes, por ahí detecta alguna anormalidad en el comportamiento o algún dicho, ¿no? Y la familia cumple un rol fundamental a la hora de contener, acompañar. Y en el caso de que suceda el suicidio, también es una de las víctimas. Así es. Bueno, buenas tardes. Primero quería comentarles que hace 17 años que trabajo en el área de salud mental del Hospital Regional de acá de Comodoro Rivadavia, de la provincia del Chubut. Soy licenciada en Ciencias para la Familia, me especializo en consumo problemático y prevención del suicidio. Es por ello que en pandemia, cuando estábamos transitándola, conformamos una mesa intersectorial para el abordaje de la temática del suicidio, en la cual, bueno, a partir de ese año, hoy ya estamos cumpliendo los 4 años, pero comentarles de que somos una mesa intersectorial. ¿Y por qué vimos la necesidad de la intersectorialidad, de la interdisciplina y demás? Porque el suicidio es un fenómeno multicausal, es un fenómeno a nivel mundial que nos atraviesa a los seres humanos. Y es la principal causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Y es por eso que cuando es tan complejo el fenómeno, es importante que demos respuestas colectivas, pero desde un montón de factores, ¿no? Así como el suicidio es multicausal y que siempre intentamos nosotros desde nuestra mesa que podamos transmitir esto, digo, y no adjudicarlo a una sola causa, ¿sí? Es importante también transmitirlo, pero además nosotros lo trabajamos incluso a los talleres con familias, lo trabajamos en los talleres con referentes comunitarios, lo trabajamos con las infancias, con las adolescencias, porque por supuesto que tenemos que hacer prevención, tenemos que reducir estos números, ¿no? Estos números que, si bien se dan en nuestro país, en diferentes zonas, no queremos abordar solamente que esto sucede en tal lugar de la Argentina. Claro. No, ¿por qué? Porque no estaríamos comunicando de manera responsable. ¿Y por qué lo hacemos? Digo, porque en nuestro marco normativo, si bien está la ley 27130, la 26657 y demás,
coinciden también con la ley de medios en que tenemos que hablar de esto, por supuesto que tenemos que hablar del suicidio, pero lo tenemos que hacer de manera responsable. Entonces, a fin de comunicar, digo, nosotros no solemos hacer mucho hincapié en las cifras, sí hablar de que el suicidio es multicausal, de que la familia, pero así como la familia, también los referentes comunitarios, digo, porque las personas transitamos por ciertos espacios. ¿Y por qué señalamos también la familia? Y esto que traes, por supuesto, que es súper importante, porque la familia es la institución más antigua que tenemos los seres humanos. Primordial. Entonces, digo, podemos citar a Laszlo, por ejemplo, quien decía que la familia era la comunidad donde nos encontrábamos, donde uno encontraba y se sentía alojado. Digo, y esto lo dijo él en el 1900, ¿no? Digo, y anterior y después, digo, también nos encontramos con muchos filósofos que también hablan, y sociólogos y historiadores que también hablan de la importancia de la familia, ¿no? Como núcleo, yo tenía un profesor cuando estudiaba la licenciatura que decía que la familia era la sociedad lo que la célula y el cuerpo, ¿no? Esta unidad donde por supuesto nos encontrábamos y que incluso era un encuentro intergeneracional. Claro. Laura, donde se sucedían estos momentos. Contanos un poquito cómo es el trabajo que venís realizando o que ahí la Mesa Intersectorial realiza ahí en Chubut. Bien, la mesa intersectorial se conforma, ¿por qué? Porque las mesas intersectoriales son una estrategia de la ley 27130, son estrategias de las leyes de los marcos normativos que tenemos, y lo que hace la mesa es, ni bien encuentra un problema o detecta un problema en la comunidad, se buscan posibles soluciones. Esta mesa lo que ha hecho es... primero tuvimos que hacer un relevamiento de actores sociales, porque siempre nos encontramos todos en las mismas instituciones o en los mismos lugares. Entonces lo que hicimos fue primero conocernos, porque no es lo mismo vincularte y acordar, por ejemplo, alguna reunión sin conocerte. Entonces primero tuvimos que conocernos, tuvimos que saber qué hace el otro, en qué horarios y de qué manera. Y esto, bueno, nos llevó un tiempo. Tuvimos que, por supuesto, que muchos no veníamos como del modelo viejo de que el del suicidio no se hablaba, entonces tuvimos que cambiar este paradigma porque evidentemente, ya probamos con que del suicidio no se habla y no nos sirvió. Entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las leyes que forman nuestro marco normativo nos dicen que del suicidio, por supuesto que se tiene que hablar, porque es un fenómeno multicausal, que es un fenómeno obviamente de salud pública, sí, pero no solamente de salud pública. Y es ahí donde se conforman estas mesas intersectoriales buscando posibles soluciones, desde el modelo de la corresponsabilidad. Bien. Es allí donde, desde este modelo, a todos nos tenemos que ocupar de que este problema, desde que este fenómeno multicausal, poder trabajar a partir de los indicadores y no solamente de los factores precipitantes o predisponentes, que es el último eslabón donde la persona se quita la vida. Bien. Entonces, trabajamos, nos dividimos en subcomisiones, trabajamos con infancias y adolescencias, trabajamos con adultos y referentes comunitarios, trabajamos con personas mayores, brindamos talleres de sensibilización en la temática, participamos todos los jueves en una columna de radial en la localidad, conformamos mesas y acompañamos la conformación de mesas en otros lugares de la provincia, y conformamos el primer comité intersectorial de análisis por mortalidad en nuestra región, que entendemos que, por lo que nos dicen en Nación, que es único en el país, por lo menos, porque hay otros comités intersectoriales, pero son de salud. Este comité es intersectorial. Lo que buscamos es poder diseñar políticas públicas concretas de prevención en nuestra localidad.
Es sumamente interesante esto que nos contás y te invito a que vuelvas a participar en el programa y nos cuentes un poquito más porque sí, realmente es única, pero bueno, los tiempos de televisión son realmente muy tiranos. Te agradezco muchísimo por traernos luz y justamente este ejemplo que si lo lograron hacer en la provincia de Chubut lo podemos replicar en todo el país y estamos abiertos y tenemos que comunicar de una manera más saludable el tema del suicidio para que se pueda prevenir y se pueda actuar eficazmente. Laura, muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos y nos vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos con más programa. Seguimos entonces con el doctor Ángel Gargiulo, poniendo foco en este tema que tanto nos moviliza, el suicidio, salud mental. Retomamos. A mí me quedó... Primero vamos a dar un mensaje, porque tenemos un mensajito. Vamos a darle lugar a nuestros oyentes. A ver si lo podemos escuchar. A ver, doctor. A ver. Hola, soy Luz, soy estudiante de medicina. Y al hablar en el suicidio, que su causa, digamos, principal es la depresión, sabemos que estudiamos, ¿no? Que la fisiopatología de la depresión, lo que la desencadena, es muy compleja, es multifactorial, involucra alteraciones desde los neurotransmisores hasta por factores genéticos. Y sabiendo eso, y quería consultar al doctor, ¿qué más, además de las pastillas, qué más podemos, yo como médica, y también la visión de los amigos, de la familia, ¿no? De esta persona que se encuentra con esta enfermedad, con la depresión, ¿qué más podemos hacer, o yo como futura médica, indicar a esta persona, además de las pastillas? Ahí está. Se relaciona mucho con lo que yo tenía así como en mente, pero vamos, sí, esto de no dar las pastillas y nada más, me parece que es como el abordaje es mucho más integral, ¿no? Así es. Lo cierto, a ver, por un lado es verdad que hay ciertas pastillas que salvan vidas. O sea, los antidepresivos son pastillas que salvan vidas. Hay fármacos que se ha visto que bajan la ideación suicida, como el litio o la clozapina. Hay evidencia científica de muchos años de que baja la ideación suicida. Ahora, las pastillas no enseñan habilidades. Entonces, las pastillas calman, equilibran neurotransmisores y esa es, como acá decía la futura doctora, eso es una variable. Claro. Y como también decía la otra invitada, este tipo de conductas o problemas de salud mental dependen de muchas variables. Entonces, es muy importante combinar el tratamiento psiquiátrico cuando es necesario, que no siempre es 100% necesario, con el correcto tratamiento psicológico. Entonces también lo que le diría acá a la futura doctora, tengo un mensaje divertido para ella, que es que se mantenga siendo médica. O sea, ¿en qué sentido? Sencillo, volver a la base. No, ¿a qué me refiero? Que cuando yo estudié medicina, siempre me hablaban de la evidencia científica, de que este tratamiento tiene evidencia, este no. Y de repente cuando vas a hacer psiquiatría, parece que estás en el mundo de la astrología. O sea, es como que somos todos los hippies de la salud mental, vale un poco todo, da todo un poco igual. Bueno, si yo tengo a alguien que está lidiando entre la vida y la muerte, lo lógico es que yo elija el tratamiento con más evidencia científica. Entonces, lo que le pido es que si ella va a dedicarse a la salud mental, que se mantenga siendo médica y que siga la evidencia científica, que por suerte ha demostrado que hay muchos tratamientos que funcionan. Entonces, como médico está bueno decirle a la gente, hacé lo que funciona, no vayas a hacerte una carta astral. Claro. Si te la querés hacer y tenés problemas que no son vida o muerte, bueno, hacétela. Pero si estamos hablando de cosas que son vida o muerte, hacé lo que tiene evidencia científica. ¿Qué tiene evidencia científica? Bueno, en líneas generales, la terapia dialéctico-conductual.
que es una terapia diseñada por esta psicóloga que yo mencioné, que se llama Marcia Linehan. Entonces, en el mundo científico hay ya un consenso internacional basado en años y años de estudios y publicaciones de que la terapia dialéctico-conductual sirve y es lo más efectivo que hay al día de hoy para estas conductas y estos problemas complejos de salud mental, tanto en adultos como en adolescentes y ahora hasta en niños. O sea, se ha ido adaptando como para llegar cada vez más rápido al problema. Efectivamente hay un pequeño gap, un pequeño grupito de pacientes a los que esta terapia puede no ser suficiente y uno tiene la tentación de internarlos. Y otro mensaje importante es que lamentablemente las internaciones no han demostrado efectividad para reducir el riesgo suicida. Por otro lado, a veces no te queda otra porque no tenés a dónde llevarlos. Pero buenas noticias, entonces también estamos diseñando un tratamiento que estamos, o sea, para ser estrictos y precisos, todavía no lo hemos publicado a nuestros resultados, pero estamos muy próximos a publicarlos, cosa de que tengan toda la base científica que se requiere para hoy en día, para como darle a DBT, que es la terapia dialéctico-conductual en inglés, ese plus que le falta para cubrir a esos pacientes y evitar internaciones en adolescentes como en adultos, que se ha visto que no funcionan y a veces hasta son peores. Entonces, mensaje a la futura doctora y a toda la comunidad es: traten de hacer lo que tiene evidencia científica. Y lo mismo también si uno tiene que elegir políticas sanitarias para una determinada población, tratemos de elegir lo que tiene evidencia científica. Entonces la gente se tiene que entrenar en DBT. Eso, o sea, hoy... Sintéticamente, ¿qué consiste la terapia de DBT? Porque tiene que ver con, me gusta esto de dialéctica, ¿tiene que ver con la formación de los pensamientos? Tiene mucho que ver, interpreto mal. Tiene que ver mucho con aprender a tener una mente como más flexible. O sea, mucha gente sufre por la inflexibilidad cognitiva. Sí. Entonces, DBT tiene muchas estrategias justamente de lograr un punto medio entre cosas que parecen opuestas. Entonces yo tengo que entrenarle la cabeza a la gente a ser un poco más flexible, porque a veces yo siento que no tengo salida y en realidad tenés muchas salidas. Y eso se relaciona con mi pregunta, porque yo estoy convencida, bueno, yo trabajo en creatividad además de esto, pero estoy convencida de que dentro del ser humano hay varias voces, ¿no? Dos principales. Esta de la cabeza, que es la que venimos viendo, que es la que hace todo este descalabro. O sea, evidentemente es fuerte en estos pacientes, pero hay otra voz que es mucho más sutil, que es una voz que llamamos del alma o del ser, que justamente no se maneja con estos pensamientos más fuertes o más rígidos, más claros. Y sin embargo tiene un poder enorme que relacionado con la intuición, con que es una realidad también. Y creo yo que tiene mucho que ver la salud mental con un sano diálogo entre estas dos voces, que haya un encuentro entre estas dos partes, ¿no? ¿Cuánto hay de esto, doctor? Hay un montón. Yo no lo podría haber dicho mejor. Justo, qué bueno. Claro, justo las que mencionás son las habilidades como más sofisticadas de esta terapia. Y yo en general no empiezo por ahí, porque la gente se aleja pensando, al final era hippie. Tanto que dice que no, pero los hippies tenían razón. No, pero a claro. ver, sin caer en eso y sin abandonar esto otro que decía antes, la evidencia científica, que es fundamental, sí la integración. Pero totalmente, mira, DBT tiene un conjunto de habilidades que son de reconocer los estados de la mente. Entonces, lo que enseña DBT es que a veces vos estás controlado por las emociones, y eso le dice mente emocional, que es una mente caliente, rígida. Como compulsiva, lo que se llama mente compulsiva también. Sí, exactamente. Entonces, imagínense, cuando uno está súper enojado, uno a veces hace o dice cosas de las que después se arrepiente. Sí, y no ves otra cosa, pasa que... Exactamente, se te enfoca la mente. Exactamente, bien, una eso ceguera. Es bien de estar en mente emocional y es un estado transitorio. Muchas de las conductas problemáticas de nuestros pacientes ocurren en mente emocional. Entonces tenés que aprender a notarla y con ciertas herramientas salir de esa mente emocional. Y después también otra cosa extrema que se llama mente racional, cuando yo estoy solo dirigido por la lógica sin tener en cuenta el estado o sin tener en cuenta la empatía. Y el punto medio le decimos mente sabia, que es un constructo, si querés, muy compatible con el de la intuición. Entonces, parte de las estrategias sofisticadas de DBT es entrenar a los pacientes para que noten esos estados de la mente y sepan volver a la mente sabia y sepan meditar, sepan cómo conectarse con sus valores, con los valores del entorno y de los demás.
La gente en mente sabia no se equivoca. O sea, ese es el gran tema. Claro, y eso se conecta con lo que llamamos tantas veces que viene acá el tema del sentido de la vida, porque tiene mucho que ver esto, ¿no? Cuando hay esta desconexión es que perdemos el norte y perdemos como el gusto al vivir, ¿no? Exacto. Tiene que ver con Ahí, eso. una cosa súper interesante es que hoy las terapias, si bien tienen como un fundamento empírico, estadístico muy fuerte, en el siglo XXI las terapias hablan mucho del sentido de la vida, del proyecto personal de cada uno, de qué hacer para ser feliz, hasta desde una perspectiva empírica, que es muy coherente con lo que ya decía Aristóteles hace, creo que, no quiero decir nada, pero, Sí, pero antes de 2300 Cristo, ya. años me Tal parece. cual, sí, fuerte. Entonces, o sea, son terapias que han capitalizado todo un saber, toda una cultura milenaria. Y la genialidad de los desarrolladores de estas terapias como Marshall Ingham no ha sido solo inventar todo, ha sido lograr una síntesis del saber de miles de años que antes no estaba tan organizado y tan ordenado. Entonces, parte de la maravilla de DBT, que esta terapia, es que organiza esta información. Y después es muy práctica, después te dice qué hacer y la gente en estos estados necesita saber qué hacer, no necesito filosofar tanto, o sea, Claro. tengo que resolver el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Si no lo puedo resolver, ¿qué tengo que hacer? Se llama hacer aceptación. ¿Cómo se hace aceptación? Entonces son terapias muy concretas, muy prácticas, que de hecho tienen talleres de habilidades, de entrenamiento, tanto para los pacientes como para los familiares, son hasta divertidas, nosotros nos matamos de risa en los talleres, entonces, bueno, eso, funcionan muy bien y dan respuesta y son muy científicas, o sea, hay muchos estudios de alta calidad en todo el mundo que muestran los efectos beneficiosos de esta terapia en distintas poblaciones, por suerte. Justo quería preguntar esto. Así como es multifactorial la incidencia en el suicidio, ¿está bien aceitado en Argentina que también es interdisciplinaria también la manera porque en que se aborda? Me refiero a que el psiquiatra, obviamente, si bien lo controla, le da medicación, el psicólogo... ¿Está bien aceitado que le siga con el tratamiento? La orientación familiar a la familia, también la contención, claro, ¿no? Porque justamente necesitamos sanear todo el contexto del paciente. Yo creo que tenés razón, o sea, como que o sea, son problemas multifactoriales en los que hay que trabajar mucho con la mayor parte del contexto posible, son problemas muy contextuales, entonces mientras más gente intervenga mejor. Ahora, a nivel poblacional, yo creo que hay cada vez más conciencia de qué tratamientos funcionan y cómo llevarlos en la práctica. Lo cierto es que en Argentina es que hay una cultura de psicoanálisis de muchos años, entonces, y de terapias como que suponen que yo charlando con la gente un día van a hacer clic y van a mejorar, no se sabe bien cómo. Entonces, y eso sigue muy... Si bien ha bajado mucho eso y está perdiendo mucho prestigio en todo el mundo, pero ha bajado en Argentina, pero todavía siguen siendo preponderantes. Entonces, a nivel público, a nivel general, lamentablemente esas terapias siguen siendo las que más provee el sistema de salud. Claro. Pero bueno, yo estoy acá en parte también para ayudar a ese cambio cultural donde uno dice... No puede ser que un profesional de salud mental no hable con la familia. Claro, bueno, eso, el tema del abordaje interdisciplinario, ¿no? Es como fundamental, porque a veces pasa eso. Nosotras como orientadoras familiares ves que por ahí madres que vienen con dificultades con sus hijos o ellas mismas o de matrimoniales o lo que fuera y que por ahí lo hablan con, o sea, por un lado con la psicóloga, por otro lado con uno está asistiendo al psiquiatra, el otro está, y nadie está en contacto, o sea, ninguno está en contacto con el otro. Entonces es muy complicado y cuando ese trabajo interdisciplinario empieza, ¿no? a trabajar en conjunto y empiezan cambia, me parece que cambia un montón, ¿no? Totalmente. Hay un problema que es que si, por ejemplo, el psicólogo del paciente habla con el padre, supongo un adolescente y un adulto, también a todos nos molesta, rompe la confianza. Entonces, vos tenés que tener como una institución y un tratamiento que tenga una política de como que permita una comunicación clara con la familia y que al mismo tiempo respete la confidencialidad. Entonces, ¿cómo se logra esa política? Trabajando en equipo de forma tal que
el paciente tenga su profesional que lo ayuda y la familia tenga un profesional que se encarga de la parte familiar específicamente y que casi no se hablan con el terapeuta. Para eso yo tengo que tener a todos muy entrenados y confiar en que el otro va a hacer su trabajo y yo voy a hacer el mío. Claro. De hecho, en DBT se dice que es anti-DBT que hablen entre ellos. Mira. Salvo excepciones, que siempre hay excepciones a la regla, pero el rol del profesional que se encarga con la familia es fundamental y a veces te diría que es más importante en muchos casos que la terapia individual, cosa que en nuestra cultura en la que entiende la terapia individual como el lugar de cambio es como difícil de entender. A veces nosotros le decimos, y sobre todo por ejemplo en DBT-C, que es la versión de DBT Child para niños, es no quiero ni ver al paciente, ni me lo traigas, no me hace falta, porque si yo te entreno bien a vos, ya la casa se ordena un montón. Eso es como muy raro para los padres que están acostumbrados a traer al pibe como un paquete, yo te lo dejo, vengo en una hora, hace tu magia. Claro. Pero es más poderoso, inclusive es más natural y más sabio, ¿no? Totalmente. Y más, Pero para no más pedirle- sanador del entorno entero. Se nos está acabando el tiempo, me avisan de control, perdón, esto es como que da para mucho, pero súper interesante. Muchas gracias, doctor. Pero no, se nos acabó el tiempo, así que bueno, gracias Piki, gracias Mili. Quedan ahí picando muchas montón de cosas. cosas, Bueno, un pero montón de queda lo de preguntas. Pedra, eso llegó, la escucha y el acompañamiento está muy a mano de todos los que Bueno, y estamos ojalá hablando. pueda, Entonces, pueda volver otro día. Bueno, y será gracias a todos los del control, a toda la producción, y será hasta el martes que viene, si Dios quiere. Hasta luego, gracias. chao, chao.